Continuamos. Hablábamos del dólar Cúcuta. Sí. Juan Carlos, el tema incluso te llegué a decir aquí el tema de la deslealtad por parte del gobierno colombiano de permitir que en las casas de cambio se compre incluso nuestros billetes. Pues. Sí. Fíjate, yo siempre dije que había una contradicción en el tema de que se diga que la moneda nuestra es débil y resulta que paguen un porcentaje adicional, a veces hasta 20-30% por encima del valor nominal del exacto. billete. Bueno, fíjate, sobre la moneda débil venezolana. El salario mínimo colombiano debe estar al orden de, debe estar por el orden, de los 800.000 pesos aproximadamente, debo haber subido. Aproximadamente 800.000 pesos. ¿Cuál es el salario mínimo venezolano? 200.000 bolívares aproximadamente. Bueno, con todo lo... Con 200, o sea, si en Colombia, para tú cubrir las necesidades más elementales, necesitas 800.000 pesos, y aquí nada más 200.000 bolívares, ¿cuál moneda es más fuerte? No te dice nada de eso. Sin embargo, tú en Colombia, no, con 800.000 pesos, el trabajador no cubre su necesidad, aquí tampoco, ¿ok? Pero te pregunto, aquí por ejemplo, con 800.000 bolívares un trabajador puede cubrir sus necesidades elementales, si las cubre. 800.000 bolívares, ¿ok? Allá con 800.000 pesos no lo cubren. Entonces, ¿qué moneda es más fuerte? Pues? O sea, ¿qué economía es más fuerte? La nuestra, insolayablemente. Por eso ellos tratan de destruir nuestra economía depreciando el bolívar para que, mira, ponlo a la par. Y ahorita está por debajo del peso en la frontera el bolívar. Si tú lo pones a la par, el trabajador, el obrero colombiano, que gana 800.000 pesos y que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, él viene en la frontera, lo cambia en bolívares y tiene 800.000 bolívares y entra aquí a Venezuela y compra lo que le dé la gana. ¿Entiendes? Demandan entonces tienen o no demanda de bolívares. Es un descaro, ¿vale? El gobierno colombiano miente cuando dice que en Colombia no se demanda bolívares y en razón y en función de eso ellos deprecian la moneda venezolana. Eso es fácil de demostrar. Y eso transgrede varias de las normas que están establecidas en el Fondo Monetario Internacional, desde el convenio fundacional del Fondo Monetario Internacional hasta las últimas... Mira, Juan Carlos, es tanto así que lo demanda que ayer estaban denunciando los precios en Cúcuta de productos venezolanos que salen para Colombia, entre ellos pasta dental y otros rubros. Por ejemplo, aquí un precio de 8.000 bolívares, por decir algo, algún producto de esto, ahí lo tienen en 80.000 bolívares. Sí. Y los pagan en bolívares. Entonces, es cierto lo que tú estás diciendo. O sea, realmente la demanda de bolívares es altísima, porque ha sido depreciado voluntariamente para tener Entonces, fíjate, en función de lo que hemos estado tratando aquí, yo pienso que hay cuando menos, tres campos en los que debemos avanzar. Uno, una demanda internacional del gobierno de Estados Unidos, lo que estábamos hablando, por esas sanciones unilaterales que transgreden también normas de derecho público internacional y que definitivamente afectan los derechos humanos. Violatorias del derecho internacional, cada una de ellas. Salir al mundo, explicarle eso. Son leyes además extraterritoriales, hay un impedimento internacional, tú no puedes producir leyes en tu país que vayan más allá de tu territorio. Y todas las leyes, el decreto de Obama y la ejecución, las órdenes ejecutivas son normas que son extraterritoriales y violan el derecho internacional. Y la otra de donde consideramos que debemos ir avanzando en eso, en el estudio de cómo nos deslastramos del dólar, ¿ok? Y yo creo que una vez que Venezuela, porque a Venezuela es imposible aislarla, Mario. O sea, Venezuela nos están atacando, no por las sandeces que dice Trump, que eso es una mascarada, pues nos están atacando por los recursos que tenemos nosotros, que cualquier país lo necesita, ¿ok? Esa es una razón por la cual es imposible aislar a Venezuela, es imposible aislarnos, porque los recursos que tiene Venezuela lo necesita cualquier país del planeta, ¿ok? Ya eso es una ventaja para nosotros. Luego, bueno, vale, hay que buscar la manera de lastrarse del dólar y si hay posibilidad de hacerlo legalmente. Dentro del sistema monetario internacional existe la posibilidad. Bueno, estamos trabajando en eso, tú lo sabes. ¿Okay? Por lo menos para hacer un planteamiento, pues, humildemente. Y lo otro, lo que tú acabas de decir, ahorita no estábamos en el negro. Hay que ir a las academias mundiales, hay que ir a explicarle al mundo esto que estamos nosotros diciendo aquí. ¿Okay? Mira, con el tema de las sanciones contra Irak, son sanciones unilaterales, porque hay dos modalidades. La unilateral es cuando no lo decide un organismo multilateral. Porque el Consejo de Seguridad de la ONU puede tomar medidas de tipo económico, sanciones económicas contra un país cuando se necesite para garantizar la paz
Esa es, digamos que la condición sine qua non para que se aplique una medida, pero unilateralmente no lo aprueba el derecho internacional. Pues dijiste algo que garantizar la paz. Aquí nos aplicaron unas sanciones porque garantizamos la paz nosotros con la constituyente. O sea, nosotros reconstruimos... Sí, no, bueno, pero es que esto es un castigo, pero no solamente por el tema que yo te iba a decir, no solamente por el tema de los recursos, sino que en este momento se está planteando un modelo alternativo al modelo capitalista, al modelo económico mundial. Entonces, sí somos una amenaza para los intereses de las corporaciones. Eso es una realidad. No solamente tenemos los recursos que les interesa, sino que tenemos un modelo que estamos desarrollando un modelo alternativo y tenemos 17 años trabajando en ello y además también dando ejemplo de un modelo humanista, de un modelo que piensa en el ser humano por encima de los intereses de las corporaciones. O sea, eso golpea los intereses de las corporaciones que dominan Washington, porque definitivamente ese es el tema, ¿no? Pero volviendo al tema de las medidas coercitivas, el año pasado, por ejemplo, Alfred Sayed, que es el relator del tema de democracia y está vinculado al tema de las medidas coercitivas, planteó en las universidades de Inglaterra, de Suiza, con un grupo de académicos, el por qué había que pronunciarse desde la academia contra las medidas coercitivas y cómo ellas violaban los derechos humanos, porque obviamente cualquier medida de este tipo económica afecta los derechos sociales y económicos de cualquier pueblo. En el caso nuestro, obviamente disminuye la posibilidad de tener ingresos para poder cubrir las necesidades en materia de derechos sociales y económicos. Eso es obvio. Por suerte, en el caso nuestro, potencia lo que siempre hemos querido, que es diversificarnos y buscar nuevos aliados y nuevos socios a nivel internacional. Eso más bien nos hicieron, creo que, un favor. Es un golpe duro, pero nos permite trabajar aceleradamente hacia el modelo alternativo, ¿no? Decía el comandante, el presidente, decía que anotáramos la fecha, el día que pusieron las sanciones. Que anotáramos la fecha porque, y de paso, que fue algo preparado ya, estaba siendo preparado por el comandante Chávez. Tenemos las alternativas de irnos hacia otros mercados. En ese caso, ¿qué tipo de mercados nosotros buscaríamos y qué nos convendría en Mira, desde hace tiempo, incluso hasta como moneda? Claro, tú sabes que el grupo BRIC, ¿no? Que es donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hace tiempo ellos asomaron la posibilidad de que iban a crear una nueva moneda, se iba a llamar el BRICSO, ¿no? Que eso no, yo estoy seguro que eso no se ha descartado, ¿no? Ahí están las economías, o las principales economías emergentes más importantes del planeta. Y una de las ventajas que tienen esas economías emergentes, ¿okay? Con la excepción en este momento de Brasil, que sabemos que en Brasil sí hay una verdadera dictadura, ¿okay? Un gobierno de facto, eso sí es un gobierno de facto. Pero bueno, al margen de eso, aparte de Brasil, estas economías emergentes que restan, Rusia, China, la India y Sudáfrica, no se dejan chantajear por Estados Unidos. O sea, no tienen esa debilidad, pues. Yo creo que hacia eso, nosotros tenemos que aliarnos a un centro de poder. Y menos mal que Chávez nos adoctrinó. Aparte de eso, el comandante Chávez hablaba de la multipolaridad. Claro. Y de la multipolaridad. Nosotros tenemos que ir definitivamente. Ese es el plan de la patria, además. Así es. Y, ojo, ayer estaba leyendo un artículo de un economista norteamericano que él estaba vaticinando que el yuan iba a tumbar el dólar, ¿ok? Y que según este economista norteamericano, China está haciendo una jugada, ¿okay? Para posicionar su moneda por encima del dólar y que las posibilidades que eso se materialice son enormes. Pero el yuan fue registrado ya, incluso se estaba pidiendo que tuviera ciertos parámetros, incluso hasta el respaldo en oro, para convertirse en moneda internacional de reserva. Sí. Tengo entendido que ya es una moneda de reserva de muy reciente data, ¿no? Bueno, si el yuan es una de las monedas, de la cesta de moneda de reserva que tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es el problema que nosotros comercialicemos a través del yuan? Pues? O sea, ¿puede haber algún tipo de respuesta legal? Estamos hablando de procesos legales que se puedan llevar a la Corte Penal Internacional, que se puedan llevar a los tribunales en el mundo para responder
ante esas medidas coercitivas? ¿Se puede crear un grupo de respuesta, legal? Pues? Yo soy partidaria que tenemos que trabajar una posible demanda a la Corte Internacional de Justicia por violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Son delitos, aunque son delitos algunos de ellos de agresión, que también entrarían dentro de la posibilidad de ir a la Corte Penal Internacional directamente ya contra personalidades norteamericanas que han llevado esta agresión a término o a hacerlas ejecutables, ¿no? Tenemos que ir contra la política de Estado norteamericana en general, que es violatoria. Estamos hablando del Estado. Del Estado. O sea, son dos cosas distintas. Porque el presidente... La Corte Internacional de Justicia es entre Estados. Donald Trump es el que toma la medida, pero él representa el Estado. Él es el Estado, exacto. ¿Puede haberlo? Sí, cómo no. Y han habido casos ya anteriores en América Latina donde se han denunciado dentro del paquete de denuncias que se presenta en la Corte Internacional las sanciones económicas, por ejemplo en el caso de Nicaragua. Entonces hay que revisarlo, yo estoy ahorita revisándolo. Lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo, ¿no? Decimos, tenemos tantas cosas que a veces el tiempo y el espacio es la misma dinámica, falta, ¿no? En el país, en este país no se aburre nadie. No, esto es un día tras otro y viene algo nuevo, pero bueno, eso es un tema que estamos revisando desde el equipo, desde el movimiento que nosotros conformamos también. Y allí, bueno, vamos a plantear alguna respuesta pronto. Esperamos que pronto como una propuesta. ¿El pueblo está claro en lo que está pasando? Sí, yo estoy convencida que sí. Si no hubiese votado el 30 de julio. No es solamente eso, sino las movilizaciones, Ahora, lo que tenemos que aprovechar... Que todavía hay en las comunidades, todavía hay una discusión, no solamente con la constituyente en lo económico, sino también en lo político. Nosotros deberíamos aprovechar, Mario, además de esta gran movilización desde los comités constituyentes, desde el trabajo de aportar soluciones en lo económico, en lo político, en la forma de Estado, en la transformación, aprovechar las relaciones internacionales con los movimientos sociales de otros países para... dar el gran debate. Por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, cuando se generó todo este movimiento contra la manifestación de la supremacía blanca, que no es más que una manifestación de xenofobia y apología de los crímenes de odio, pues nosotros deberíamos, porque tenemos movimientos sociales que van en el mismo camino que nosotros, y aprovechar las relaciones de los partidos a nivel internacional, de los movimientos sociales, para hacer causa común en toda esta gran demanda por humanizar el sistema y por darle un golpe al sistema y presentar un nuevo orden mundial. Partiendo de eso que tú estás diciendo, Olga, eso nos ratifica, y aquí voy a utilizar una categoría marxista, si se quiere, o comunista. En la actualidad, desde mi perspectiva, la contradicción principal está ubicada en el ámbito internacional. Nosotros, siendo que la contradicción principal es la que va a determinar el rumbo de los acontecimientos internos, o sea, hacia dónde se pudiera mover la revolución bolivariana, en este momento la contradicción principal está en el ámbito internacional. ¿Okay? O sea, es ahí o nos derriban o nos liquidan desde afuera, o nosotros nos defendemos afuera. ¿Okay? De manera que ahí nosotros debemos concentrar las fuerzas, hacer equipo. Yo estoy claro en esto que lo dije hace rato. Estamos muchos, mira, la gente de 15 Último, que fabulosos trabajando y estudiando. Bueno, ahí está Pascualina también, entre la gente de 15 Último. O sea, hay muchos equipos que están trabajando por su cuenta, con mucho ahínco, con mucho patriotismo, con mucho amor y con mucha dedicación, pero estamos aislados. Tenemos que hacer equipo y dividirnos el trabajo. ¿Okay? O sea, encárguense ustedes de la parte, qué sé yo, de la demanda a Estados Unidos en la Corte Internacional. Tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta, tanto política como legal. Y algo quiero decir, María, aprovechando que tú eres de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, porque te lo digo desde mi programa, pues, que la gente escribe y entonces está como preocupada. Mucha gente cree que la Asamblea Nacional Constituyente no está trabajando en el tema económico o se ha retardado en el tema de los trabajo precios. Han trabajado en el tema económico desde el inicio. Es mejor que tú lo digas mejor que yo, porque tú has estado ahí. O sea, no han parado de trabajar en el tema económico. ¿Pero cuánto tiempo tiene la Asamblea Nacional Constituyente? No, y el fenómeno es complejo, Claro, tú puedes tomar una medida de control, pero ahorita, por ejemplo, que nos dan ese golpe económico en el que a lo mejor te va a costar más abastecer rápidamente el mercado, eso se te puede convertir en un boomerang. Entonces, la Asamblea Nacional puede estar intentando avanzar en el tema, pero por fuera te están dando golpes que de alguna manera te hacen replantear el fenómeno, empiezan a hacerlo mucho más complejo. Entonces yo creo que tenemos que tener
paciencia, estar permanentemente organizados, pero tener paciencia, saber que esta es la forma de resolver el problema. O sea, no había otra. Claro, este es el medio, este es el espacio para poder plantear las soluciones más adecuadas e ir, construyendo un nuevo modelo. Además hay algo que hay que plantearle al pueblo. Primero, con la constituyente se tomó control de lo político. Control de lo político. Que era importante. Que esto lo habían emborronado. Salimos del terrorismo a volver a la política. Sí, claro. A volver a la política y dicho sea de paso y a obligarlo a irse por el camino de la electoral. Claro. Por el camino electoral. Pero lo importante no solamente, el primer objetivo se logró, que fue la paz. El segundo objetivo para mí, que es bien importante, es el tema de resolver el tema de la impunidad. Fíjate, pues por ahí que creo que Lilian Tintori iba a salir no, le retuvieron el pasaporte. Le retuvieron el pasaporte. Sí, de una prohibición de salida del país, obviamente porque hay una denuncia. Yo tengo mi estampita Lilian Tintori, pero no me falta efectivo. Eso debe saberse. Obviamente no cualquiera puede manejar 200 millones en efectivo, tiene que explicar de dónde lo saca, porque en cualquier caso se puede presumir legitimación de capitales, o que se esté utilizando en financiar el terrorismo. Todo acto delictivo se transa en efectivo. Porque si usted lo hace a través de un banco, no deja registro. Por eso es que en el Medio Oriente utilizan nuestra moneda. Qué cosa tan terrible que agarre y la respuesta haya sido tan infame. No, ese es para mi abuelita que está enferma. Yo revisé el Instagram. Yo revisé el Instagram y el Twitter y todo, y ni siquiera sus seguidores estuvieron conformes con una respuesta infame. En el mejor de los casos. Por eso con todo respeto, y ojalá la abuelita se cure y dure muchos años, esto es lo que quiera, pero no puede ser. Es que ni la abuelita se lo creyó, la abuelita dijo, "Sea embustera". Señores, si además tenemos un problema, nuestra moneda está saliendo en grandes lotes, nuestros billetes a nivel internacional para hacer transacciones en Medio Oriente y en Europa de tipo ilegal. Estamos hablando de transacciones relacionadas con drogas, con trata de blancas, estamos hablando de temas ilícitos, que luego retorna esa cantidad de billetes, que valga decir que bueno, hay una denuncia que el doctor Valdés comentaba respecto a Transbarcar y cómo salía ese dinero en efectivo, que la Asamblea tiene que echarle el ojo. Hay una porque el dinero en efectivo, en esas grandes cantidades que se veían en esas maletas y en esas cajas en Medio Oriente o en Europa, no sale porque cada uno de nosotros se lleve 20 millones del bolsillo. Estamos hablando de lotes grandes. Es que la guerra, sabemos que la guerra continuó con la extracción de billetes, de moneda, del cono monetario. Ahora es más fácil. Pero ahora es más fácil por las cantidades. Claro, se lo llevan, además pasea, hace el retorno, hace toda la gira Medio Oriente, Europa y vuelve a Colombia. Y en Colombia lo cambia. Entonces, toda esa mafia hay que desmontarla, pero además hay que revisar quién de Venezuela participa allí. Y si una persona como la señora Tintori tiene esa cantidad de dinero efectivo, tienes que explicar de dónde. ¿Quién? ¿Cómo y para qué? Bueno, ya se dijo que era el BOD, pero bueno, ¿quién? ¿De qué manera? ¿Cuál fue la transacción? ¿Cómo saca 200 millones? Porque la regulación de la emisión de la entrega de dinero precisamente para evitar el financiamiento del terrorismo. Por eso es que nosotros tenemos que revisar hasta la banca, pero hasta adentro. Bueno, aquí... Ve bien esto. Mientras a la gente le niegan por vía transferencia pasar de 2,5 millones. No, y a los adultos mayores incluso no puede sacar toda la cantidad. No puede sacar toda la cantidad de dinero. Creo que son de 15, 20 mil bolívares, ¿no, gordo? No, de 20 a 30 máximo. 15, 20 mil, 30 mil bolívares. Esta ya se llevó en cajas. Cajas, 200. Cajas. Tú sabes que cuando apareció lo de las cajas, la gente empezó de inmediato. Y eso es una cuestión, un acto de reflejo, precisamente, producto de la propaganda en contra del Estado. Inmediatamente dijeron, ¿quién en el BCB hizo eso? No. Los bancos reciben el cono monetario, el nuevo cono monetario lo recibe en su caja originalito, se les entregó al banco. En este caso al BOD, ¿verdad? Y el BOD sacó las cajitas así como estaban, se las entregó a la camioneta, pues que dicen que es del hermano de Lilian Tintori y todo. Quebra para la abuelita, pues. Hay otra denuncia del BOD que se suma a esto, que en estos días con el tema del BOD, es que ellos congelan cuentas sin que haya
una ¿Qué dirá orden Marianela Salazar, judicial. perdón, con eso? Eso hay que revisarlo también, ¿no? No, estaba pensando, ¿y qué dirá Marianela Salazar? Lo que les comentaba en el negro, que le decía sobre la demanda que hizo unos trabajadores, hicieron una denuncia que hicieron unos trabajadores de Trasvalcar sobre, eso fue creo que el año pasado, la extracción pues, de que a través de esa empresa se estaba dando. Ellos el año pasado sí introdujeron esa denuncia en la fiscalía. Bueno, ya sabemos la fiscalía. Es impresionante. Es parte del cartel. Es impresionante todo lo que no hacía, lo que hacía y lo que no hacía esa fiscalía. ¿Vale? O sea, y si tú te pones a hilvanar todas las Perdón, denuncias... hablan incluso, tú me estabas diciendo, Olga, que a María Alejandra le llegó una denuncia los casos de Yaguno, que quedaron engavetados. Quedaron engavetados. Así es, entonces de los que le dispararon a Puente Yaguno. Que debe ser llevado a la Comisión de la Verdad. Hay muchos temas que deben ser llevados a la Comisión de la Verdad. Es impresionante de verdad cómo la Fiscalía, bueno, y muchos no lo sabíamos, pero yo creo que nadie sabía eso. O sea, la maraña que había allí, la corruptela, el cartel que había allí. Por eso es que era tan importante, además de avanzar en el tema económico desde la Asamblea Nacional, el tema de resolverlo al Ministerio Público era fundamental. Sí. Porque entonces los delitos económicos, si tú no resolvías ese cartel que tenías dentro del Ministerio Público, tú no podías denunciar ningún delito económico. Por cierto, no podías perseguir ningún delito económico. Porque estaban engavetados, además no iban a actuar. Nos encontramos con la posibilidad, Olga, de la disolución del Estado. Claro, Estado, no haber justicia. No había justicia y la disolución del Estado. Lo terrible es que desde un acto delincuencial, de un acto de delito, de un cartel, compadre, de chantaje, de extorsión de todo tipo, se justifica ese acto delictivo y ahí la tienen recibiendo en países personeros de la derecha, recibiéndola en el mundo, una tipa que es delincuente, y que estaba a punto de crear las condiciones para un Estado forajido. Ese es otro tema revisable. Muerto. Mario, ese es otro tema revisable porque ese órgano que está apoyando a la Fiscalía General es un órgano de Mercosur, es un equipo de trabajo del Mercosur y se rige por las normas del sistema de integración. Los fiscales es un órgano asesor de la Comisión Política del Mercosur. Entonces debe revisarse porque ellos no pueden ir en contra. Porque ¿quién dirige la política internacional del Estado? El Poder Ejecutivo. Si ya esta persona fue destituida, no puede ser reconocida por un equipo de trabajo del Mercosur. Está violando la normativa interna del Mercosur. Eso también hay que denunciarlo al mundo, hay que decirlo con todas sus letras. La ofensiva internacional debemos hacerla fuerte. Tenemos que lanzarnos fuerte una ofensiva internacional, porque además nos asiste la razón, Mario. Al asistirnos a la razón, como siempre nos ha asistido, ¿okay? Y por eso creo yo honestamente que nosotros no nos han tumbado, porque siempre nos asiste la razón, pues nosotros hemos tratado... No, y hay una cosa que es verdad. Nosotros, y aquí hay que decir hombres de poca fe, a veces nosotros hemos pecado de no tener fe en ese pueblo que está allá afuera. Sí. Y ese pueblo ha sido consecuente cuando huele, cuando percibe la agresión, responde. Esté arrecho, no esté arrecho, percibe la agresión y responde en defensa de... Ojo, y responde siempre de la mejor manera, sí. Porque la gente piensa que responder es contraatacar. Antes de la constituyente respondió con la paz, contraatacó con la paz, con la estoicidad. Con la verdadera resistencia. Eso sí se le llama verdadera resistencia. Y no fue por cobardía, porque si algo no tiene el pueblo chavista es cobardía. ¿Okay? Eso no corre por su vida. Es que luchar por la paz es valiente. Es valiente. Resistir es valiente. Es más valiente. Es más valiente. Hay un poema de Boris Elkin que dice, donde un abuelo entra a comprarle al nieto unas golosinas y en una mesa de truco un hombre se burla, son unas golosinas para el nieto. Era el hombre que había engañado a la hija y era el papá del nieto, pues. Y él le llega con las golosinas a la hija y le dice... Y una voz que conozco hasta dormido porque es aquella que venció tan fiero, me revolvió la entraña preguntando si...
y juntando valor para ser cobarde, dejé que piensen que le tuve miedo. Juntar valor para ser cobarde, porque hay que aguantarse, pues. Así hicimos nosotros los estadistas, aguantarnos. Porque ya no nos faltaba ni y hay otra cosa bien importante que fue la lucha permanente del presidente, el presidente Nicolás Maduro, en tratar de, siempre con la recomendación de la paz en la paz, diálogo. Y que en una oportunidad yo recuerdo que él dijo, imagínense ustedes un presidente que hubiese llamado al pueblo al ataque. Imagínense, una guerra civil, pues. Y el pueblo no lo hubiese pensado, además. Sí, ahí. Sí, estaba así. Sí. Y sin embargo, el estoicismo, el heroísmo, yo diría, del mismo pueblo, respondió ante la paz. Vamos a irnos a un corte y de regreso hacemos unas conclusiones. Okay. Ya vuelve La Hojilla.